buenas a todos, bienvenidos nuevamente. Aquí con ustedes Keter Ramírez. Quiero dar otro mensaje el día de hoy con respecto a una pregunta que me hicieron acerca de la salvación, y es sobre el ladrón que murió al lado de la cruz de Jesús, el ladrón que fue salvo. Recordemos que fueron dos ladrones, uno a un lado y otro a otro lado de la cruz de Jesús, pero uno de ellos fue salvo. Y me estaban preguntando sobre ese ladrón por el tema de la sustitución, del que no cree en la sustitución no es salvo. Y la persona me dice que cómo ese ladrón fue salvo, por qué Jesús le dijo que lo vería en el paraíso si él no creía en la sustitución. Y obviamente hay un error en la misma formulación de la pregunta, porque pensar que el ladrón no conocía la sustitución es el error. Ahora, ¿por qué se cree que el ladrón no conocía la sustitución? Bueno, primero vamos a leer el versículo y luego lo vamos a analizar, porque yo te digo, el ladrón cumplía con las dos demandas de Marcos 1:15 que siempre estamos predicando en este canal, que son estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje, o como ustedes lo han traducido en el Reina Valera, arrepentíos y creed el evangelio. Hay que acotar, antes de leer el versículo del ladrón, que el que dijo estas palabras en Marcos 1:15 no fue uno de los apóstoles, no fue un maestro de la Biblia, fue el mismo Señor Jesucristo el que dijo estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que el que comenzó a predicar el evangelio no fue el apóstol Pedro, no fue el apóstol Santiago, no fue el apóstol Juan, no fue el apóstol Pablo. El que comenzó a predicar el evangelio, el primero en predicar el evangelio, incluso antes de haber ido a la cruz, fue nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que tiene que quedar claro, porque es algo que no se entiende. Ahora vamos a leer el versículo en cuestión y luego vamos a analizar todos estos puntos. Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate una cosa, ¿cuáles son las dos demandas de Marcos 1:15? Estar cambiando la disposición mental, que es lo que yo he explicado a lo largo de todo este material, de todos estos videos sobre el cambio de disposición mental, lo que ustedes erróneamente han llamado arrepentimiento. ¿Qué es lo que yo he explicado? Cambio de disposición mental significa reconocimiento de la propia condición de pecado en el ser humano, o sea, tú reconociéndote como un pecador inmundo, inmoral, condenado, que no puede salvarse. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 18:4 la Biblia dice, el Señor dice: he aquí todas las almas son mías, el alma que pecare morirá. Hay una condena, hay un decreto condenatorio sobre el pecado. Entonces, en ese caso, merecemos la condenación. El reconocimiento de estas dos demandas, estas dos cosas, de que somos pecadores y de que estamos condenados, es el cambio de disposición mental. Yo les pregunto, ¿el ladrón tenía o no tenía la metanoia, el cambio de disposición mental? Obviamente que lo tenía, porque ¿qué es lo que le dice? Este ningún mal ha hecho, mas nosotros estamos aquí justamente por lo que merecieron nuestros hechos. O sea, se estaba reconociendo como un pecador. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Que los publicanos y las prostitutas están más cerca del reino de los cielos que los fariseos. ¿Por qué dice esto? A ver, bueno, sencillo, porque las personas que socialmente hacen lo que la sociedad cataloga como malo, que están bajo el estándar moral social y que hacen lo que es negativo, se les hace mucho más fácil reconocerse como pecadores que aquellos que socialmente son lo que la sociedad cataloga como bueno. Lo que la sociedad cataloga como bueno, un buen vecino, alguien que es bueno con el prójimo, alguien que ayuda a sus hijos, alguien que trata bien a su mujer, etc. Ese tipo de personas creen que son buenas y se les hace más difícil alcanzar la metanoia, el cambio de disposición mental. Ahora, las personas que están en el mal camino social, los delincuentes, las prostitutas, en ese tiempo los cobradores de impuestos, que le cobraban impuestos a sus mismos paisanos judíos para Roma y eran despreciados por la sociedad, lo hacían por avaricia. Era más fácil para ese tipo de personas considerarse a sí mismos pecadores, porque moralmente estaban haciendo el mal de lo que la sociedad cataloga que es malo. Ahora, el problema con el ser humano es que nunca se mide bajo el estándar moral de Dios, que es un estándar moral superior, no solamente a la ley de Moisés, sino a todo lo que los hombres puedan catalogar como bueno o malo. Entonces, ciertamente para estas personas es mucho más fácil reconocerse como malvado. Y este ladrón, al ser un ladrón, al haber hecho todas las fechorías y todas las cosas malas que hizo, se le hizo más fácil reconocerse como un pecador que una persona que nunca haya estado en el bajo mundo, obviamente.
Pero, sea como sea, esta persona cumplía con el cambio de disposición mental. La primera demanda de Marcos 1.15 que el mismo Señor Jesucristo demandó en ese versículo para salvación. Ahora, ¿cuál es la segunda demanda? Confiando en el buen mensaje, que traducido correctamente es creer el Evangelio. Evangelio significa buen mensaje. Ahora, el error que mencioné al principio, la gente piensa que el Evangelio se comenzó a predicar fue después que el Espíritu Santo bajó en Pentecostés, los llenó y ahí hubieron predicaciones. No fue ahí cuando se comenzó a predicar el Evangelio. El Evangelio se comenzó a predicar con Jesucristo cuando estaba en su ministerio en la tierra. A pesar de que él todavía no había ido a la cruz, ya estaba predicando el Evangelio. Y yo se lo voy a demostrar, pero antes que nada tenemos que definir qué significa predicar el Evangelio, qué significa el Evangelio. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los evangélicos tienen una mala idea, una idea incorrecta sobre lo que es el Evangelio. Ellos piensan que el Evangelio es hablar de Jesús. Y sí, ciertamente, para predicar el Evangelio tienes que hablar de Jesús, pero no es solamente hablar de Jesús, no es solamente hablar del amor de Jesús, que sí lo puedes meter ahí. El Evangelio es hablar sobre la muerte y resurrección de Jesús y sobre lo que eso significa en nuestra condena judicial. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es hablar de que Jesús sanó enfermos, de que Jesús puede restaurar tu familia, de que Jesús te puede sanar ese vacío en tu corazón. Eso no es el Evangelio. Y eso es lo que los evangélicos piensan que es el Evangelio, hablar solamente de Jesús a secas. Pero no es solamente hablar de Jesús a secas, es hablar sobre un tema específico de Jesús, un tema muy particular de Jesús, su muerte, su resurrección y el peso que eso tiene sobre nuestra condición en cuanto a la eternidad. Eso es el Evangelio. Y se los voy a decir, bueno, hay un versículo que lo define correctamente y lo habla Pablo en 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, yo lo dije ahorita, el Evangelio es la muerte y resurrección de Cristo. En el punto que dice la muerte, aquí Pablo lo menciona, murió, pero no solamente que murió, sino que murió por nuestros pecados. Eso es Evangelio. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ese es el Evangelio. No es hablar de que Jesús sanó a un enfermo, no es hablar de que Jesús resucitó muerto, no es hablar de que Jesús te ama, de que Jesús quiere que la familia sea restaurada, de que te cases una sola vez y no te recases, no es nada de eso, que esos temas yo no tengo nada en contra de esos temas, son buenos, enseñen, los hablen, prediquen de eso, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió y que Cristo resucitó y Él murió por nuestros pecados, o sea, nuestros pecados nos condenan, como dice Ezequiel 18:4, la paga del pecado es la muerte, el alma que pecare morirá. Entonces, si el alma que pecare morirá y Cristo murió por nuestros pecados, ya nosotros no tenemos que morir porque en nuestro lugar Cristo murió. Esa es la sustitución. No puedes cometer ningún pecado que te haga morir almáticamente porque ya en tu lugar Cristo murió. Ese es el Evangelio, no es otro tema. No se vayan por los lados. Yo no estoy renegando de los demás temas bíblicos, pero lo principal, lo más importante es esto. Cristo murió y resucitó. Ahora, una vez definido que esto es el Evangelio, no es lo que la mayoría de los evangélicos dicen que es el Evangelio, sino este tema en particular sobre la persona de Jesús. Ahora vamos a ver que Jesús fue el primero en predicar el Evangelio antes de ir a la cruz. Lucas 9:21. A ver, pero Él les mandó a que nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Él mismo habló de su muerto. Y resucite al tercer día. Ahí Jesús predicó el Evangelio y no había ni siquiera muerto todavía, pero lo estaba predicando. Desde antes de haber muerto y resucitado, yo estaba predicando el Evangelio. Marcos 9:30-32, habiendo salido de allí caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Tenían miedo de preguntarle, ¿por qué? Porque tenían miedo que Jesús le diga: mira, bruto, tú no has leído el libro de Isaías, no has leído Isaías 53, no has leído el Antiguo Testamento, no has leído los profetas, no has leído la ley que hablan sobre mí. Bueno, tenían miedo. Pero Jesús les estaba predicando el Evangelio. Mateo 16,
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí está predicando el evangelio nuevamente. Ahora, Isaías 53, porque aquí se predica el evangelio en el Antiguo Testamento, en un libro profético, antes de que siquiera Jesús hubiese nacido. Por eso es que Pablo dice que Jesús murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras, porque las Escrituras en Isaías 53 ya están profetizando la muerte y resurrección del Mesías, de Jesucristo. ¿Quién ha traído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Aquí está predicando la sustitución. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Sustitución. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual apartó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí habla de resurrección, porque puso su vida, pero luego Jehová, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá él el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, llevará la iniquidad de ellos. Y por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí se está predicando el evangelio. En Isaías 53 tenían los discípulos que entender eso y no escandalizarse cuando Jesús decía que tenía que morir y resucitar, porque ya estaba profetizado en Isaías 53. ¿Qué es lo que pasa? Es que no leían Biblia. Ese es el problema que también hay hoy en día con los cristianos, no leen Biblia, por eso no entienden el evangelio. Ahora vamos a ver una predicación pública, no solamente a los 12 discípulos, sino a todo el mundo, a todos los judíos de Jesús, sobre el evangelio. Vamos a Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende, pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Muy bien, entonces Jesús predica el evangelio públicamente, sus discípulos escuchan el evangelio y luego predica el evangelio públicamente. Este ladrón tiene que haber escuchado el evangelio de la boca del mismo Jesús, porque el evangelio es lo que ya yo dije, no es hablar del amor de Jesús, no es ver cómo resucita, cómo sana enfermo. El evangelio es su muerte, su resurrección y el por qué lo hizo. Ese es el evangelio, ese es el buen mensaje. Por nuestros pecados murió y luego resucitó, quitándonos la condena de encima. Entonces, este ladrón, así como mucha gente, tiene que haber escuchado. La diferencia está en que este ladrón entendió lo que los 12 discípulos no entendieron, que Jesús estaba muriendo por sus pecados. Ahora, el ladrón le dice al Señor, le dice, y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué le dice eso a una persona moribunda? ¿Por qué le dice eso a alguien que está crucificado a punto de morir? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Obviamente porque pensaba que Jesús tenía que morir y resucitar. Porque no le vas a decir a alguien que tú piensas que va a morir y que se va a quedar muerto: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si se lo dijo era porque tenía fe en que Jesús iba a morir y también iba a resucitar. Y cuando resucitara, él iba a venir en su reino. El ladrón tuvo fe. ¿Cómo tuvo fe? No lo sabemos. El Espíritu Santo, Dios lo tocó de alguna manera. Habrá escuchado públicamente a Jesús predicando cuando Jesús dijo esto: el que come mi carne y bebe mi sangre. No puede haber sido la única vez que Jesús lo dijo, solo que es la que está registrado.
Pero Jesús públicamente predicaba, porque cuando lo estaban interrogando, él dijo que él enseñaba públicamente y nada hacía en secreto. Eso quiere decir que él predicaba el evangelio públicamente. Y este ladrón tiene que haber escuchado, así como cualquier judío común de la época, tiene que haber escuchado a Jesús. En la ciudad de Jerusalén, en otras ciudades, Jesús predicaba públicamente. Así que la diferencia entre este ladrón y los 12 discípulos es que este ladrón entendió. Es algo similar, así como cuando la Biblia dice en Hebreos que Abraham iba a entregar a Isaac en sacrificio porque tenía fe de que Dios, que lo llamó, es poderoso para resucitar muertos. Pero Dios en ningún momento le dijo a Abraham que le iba a resucitar a Isaac. Él le dijo, anda y sacrifícalo. No le dijo, no, sacrifica lo que yo después le resucito. No le dijo eso. Pero Abraham tenía esa fe de que Dios era poderoso para resucitar, así que estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Recordemos que el sacrificio de Isaac es un prototipo del sacrificio de Jesús. Recordemos que él no tuvo que sacrificar a Isaac y encontró provisión en un carnero. Sin embargo, aunque Abraham estuvo dispuesto a dar su hijo, no tuvo que hacerlo, Dios sí dio a su hijo por el bien del mundo, por la salvación del mundo. Y esa era una representación del sacrificio de Jesús. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, tenemos que entender que este ladrón tenía la fe de pensar que Jesús iba a morir, iba a resucitar. Por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón estaba cumpliendo con las dos demandas de Marcos 1:15, confiando en el buen mensaje, cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje. Antes de Jesús haber muerto y haber resucitado, ya este ladrón tenía la fe. Por eso Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta de este joven que me dijo esto. Este ladrón sí cumplía con las dos demandas y sí creyó en la sustitución. ¿Por qué los judíos se escandalizaban cuando Jesús les dijo es necesario comer mi carne y beber mi sangre? Porque ellos no consideraban el sacrificio humano como un sacrificio de expiación por los pecados, sino el de animales, y no entendían que el sacrificio de animales era una sombra de lo que había de venir, y que eso que había de venir era Cristo crucificado y Cristo resucitando por nuestros pecados. Entonces, este es el nuevo pacto, la muerte y resurrección de Jesús, y esto es lo que tienes que creer tú para ser salvo. Muchas bendiciones, nos vemos en otra oportunidad. Antes que nada, bueno, quería pedirles disculpas porque tenía tiempo que no grababa videos. He estado trabajando muchísimo, no he tenido tiempo. Les pido nuevamente, oren por mí, para que Dios me abra ventanas de tiempo, de oportunidad, y para que me utilice para predicar y seguir hablando en YouTube, y para que la protección de Dios esté sobre mi vida, para seguir trayendo mensajes para ustedes. Muchas bendiciones y gracias.